saber que está aquí cerca. Bueno, se vienen también, al verlo, pues muchos recuerdos. Un tiempo estuvimos yendo a Zacatecas a apoyar, y bueno, pues fueron tantas cosas, ¿no? Que pues bueno, me da mucho gusto de poder estar aquí. Siempre que me invitan a predicar a una iglesia que tiene tiempo y que ha tenido pues a tan buenos pastores, he conocido a algunos de los que han estado aquí, y pues ahora mi hermano Noé, el pastor Noé, siempre sí como que dan un poco de nervios, porque pues son tantas cosas que ya les han compartido, tantos tesoros dentro de las escrituras, y bueno, siempre sí da un poquito de nervios. Y ahora lo que quiero compartir, la verdad es que es algo bien sencillo. Pues estaba orando que compartir, y esto fue lo que puso Dios en mi corazón, y yo decía, bueno, yo quisiera compartir algo más profundo, ¿no? Algo así que pues de alguna manera nos sorprenda, ¿no? Así, pero es algo muy sencillo, pero en realidad es algo que para mí ha sido de grande bendición, y espero que también a ustedes. Y quisiera comenzar con esta pregunta: ¿por qué me siento estancado? ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido estancados, como que no estamos avanzando? Y no sé si algunos lo han sentido, o algunos nunca se han hecho esa pregunta. Y hablando en este sentido, yo creo que habemos dos tipos de cristianos: los que en algún momento nos hemos sentido así, y los que un día se habrán de sentir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: 7 veces caerá el justo y será levantado. La escritura no dice que el justo no va a caer. La escritura dice que va a caer, pero tiene que levantarse. Y Dios quiera que esta palabra o este principio que vamos a aprender nos ayude a levantarnos. Yo en algún momento me sentí así, estancado, como que no avanzaba, como que había caído en la monotonía. Muchas veces caemos en la religiosidad, y yo tenía esa inquietud: ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento así? Algunos de nosotros podemos pasar por esa etapa a diferentes niveles. A veces es un momento, a veces es un corto tiempo, pero a veces llegamos a caer en ese estancamiento en nuestro crecimiento. Dejamos de crecer, y tal vez si ahora en este momento usted dice: no, pues yo no, nunca lo he pensado, nunca me he sentido así. Nos vamos a hacer algunas preguntas que nos van a poder ayudar a entenderlos, ¿sí, hermanos? Y quisiera invitarlos a abrir las escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hasta ahí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y
nosotros, si nos preguntáramos en este momento, ¿yo estoy siendo frío o estoy siendo caliente? La mayoría pues diríamos, no, pues yo soy caliente, ¿no? Estoy encendido en las cosas de Dios, y porque hago esto, porque hago lo otro, ¿ah? ¿Sí, hermanos? Y dice, y sigue diciendo en el versículo 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí, hermanos? Mire, en este movimiento somos ricos, y como les decía hace rato, ustedes han tenido muy buenos pastores, muy buenos predicadores, y estamos enriquecidos con la palabra de Dios. Somos ricos, somos bendecidos, conocemos el poder de la sangre, el poder del fuego, el ministerio del Espíritu Santo. Hemos aprendido del nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Hemos aprendido muchas cosas, pero algunos de nosotros nos hemos quedado en esa riqueza y decimos, yo soy rico, yo ya no tengo necesidad de nada. Y ciertamente esta característica de la iglesia de la Odisea es algo que se vive en diferentes iglesias. No digo que todos. Aquí debe de haber muchos de ustedes que están caminando con Dios, que se están esforzando, que anhelan la venida de Jesucristo, pero hay personas, tal vez sean pocas, y a lo mejor lo que voy a compartir es para uno o uno que no vino, ¿verdad? Pero algo que caracteriza a estos últimos tiempos en los que estamos viviendo es la tibieza. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nuestra vida se vuelve una rutina, una religiosidad, a donde venimos el domingo y oramos y cantamos y escuchamos la palabra y la anotamos, pero cuando nosotros salimos de este lugar, pues seguimos con nuestras actividades. Y yo lo digo por mí, porque para mí esta palabra fue de bendición en su momento, porque cae uno en la rutina, aún uno como pastor. Pues predico, pues visito, pues hago esto, pues hago lo otro, y son muchas cosas que nos ocupan, y en algunas ocasiones perdemos el objetivo. ¿Sí, hermanos? Y miren, aquí el Señor está hablando a una iglesia, a un grupo de gente que tiene el conocimiento, que ellos ya fueron salvos, que ellos ya han sido adoctrinados. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo viene y dice: he aquí que yo estoy ¿a dónde? A la puerta. Era un grupo de gente que tenía el conocimiento, tenía las enseñanzas, habían sido salvos, habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, Jesucristo no estaba adentro, Él estaba afuera. Él estaba diciendo: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Y dice: si alguno abriere la puerta, dice, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí, hermanos? Conocemos de Dios, pero Dios quiere llevarnos a otro nivel. Dios quiere llevarnos a otra dimensión, a donde nosotros podamos tener
un acercamiento más, tengamos esa cercanía y nosotros podamos compartir y Él pueda compartir con nosotros. Algo que me pasó ya hace mucho tiempo. Sí, había ido yo a la escuela bíblica, había estudiado, ya había pasado un tiempo en el Hogar Victoria y en una ocasión Dios pues me lleva a una situación a donde yo tenía que buscarlo, la misma necesidad que yo tenía, la misma situación que yo estaba viviendo, me llevó a buscar a Dios pues de otra manera. Y algo que les puedo decir, hermanos, es que yo empecé a ayunar, empecé a buscar a Dios, lo buscaba, pero con otro anhelo, con otra intensidad. Y puedo decirle, hermanos, que yo sé que ustedes conocen a Dios, pero Dios se puede revelar y se puede manifestar a sus vidas de una manera, hermanos, que muchas veces espanta. Hay veces que uno siente así la presencia de Dios con una intensidad que yo en su momento me sorprendí, me asusté. Pero entendí que es la manera en la que Dios quiere que nosotros lo busquemos. Sí, hermanos, tenemos palabra, tenemos mucho conocimiento, pero Dios quiere llevarnos a otro nivel. Sí, hermanos. Y aquí estas son unos puntos que nos ayudan a nosotros a ver, a descubrir nuestra falta de crecimiento. Uno de ellos es en nuestros hábitos. Yo sé que todos leen la Biblia, pero puede haber alguno que la lee pues de vez en cuando. No es su alimento de todos los días. A veces, pues bueno, las preocupaciones y por otras circunstancias que ahorita vamos a ver, pues muchas veces dejamos de leer la Escritura, dejamos de orar. Algunos de nosotros se refleja la falta de crecimiento por nuestras actitudes. ¿Sí, hermanos? Miren, he conocido personas, pero yo me pongo en primer lugar. Estamos en la iglesia y reímos y somos muy amables, muy atentos. Pero hay ocasiones que cuando nosotros ya nos vamos a nuestra casa y llegamos y estamos con nuestra familia, muchas veces somos desconsiderados, no somos atentos. La atención que tenemos muchas veces con otros hermanos, con nuestros hijos o con nuestra familia, no la tenemos. Y ahí es a donde nosotros nos damos cuenta de nuestra falta de crecimiento, porque estamos en la iglesia y tenemos una apariencia y en nuestra casa tenemos otra. ¿Sí, hermanos? Y yo les digo, he conocido personas, un hermano en una iglesia donde estuvimos, un hombre maduro, o sea, ya con tiempo en el evangelio, y que uno dice, él es un hombre de Dios, o sea, la manera que ora, la manera que alaba, la manera que hace esto y la manera en que se conduce, pues es un hombre de Dios, pero ya conociendo un poquito más, pues bueno, me di cuenta de que no era como realmente parecía. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues solamente los que están en nuestra casa son los que conocen realmente quiénes somos. ¿Sí, hermanos? Y bueno, otro ejemplo, por ejemplo, en la actitud, es que tenemos una actitud cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas empiezan a hacerse un poco difíciles, ¿cómo reaccionamos nosotros? Ese enojo, esa frustración que muchas veces manifestamos con actitudes, con gestos,
Sí, hermanos, eso también demuestra nuestra falta de crecimiento, porque algo que estaba recordando en la mañana es que el hermano Luis Santillán tiene una frase, tiene una frase y que es cierta. Él decía, o dice, él dice, no soy lo que debería de ser, pero tampoco soy lo que era hace un tiempo, ¿sí, hermanos? Y uno se consuela en ese aspecto, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, yo no soy lo que era hace 12 años, 13 años que recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. No le doy mi testimonio, pero era pues de lo peor. Y digo, no soy lo que era, pero tampoco soy lo que debería de ser. Y esto no debe de ser un consuelo para nosotros, el no ser lo que éramos antes, porque sí, ya no decimos malas palabras, ya no escuchamos cierto tipo de música, ya hemos dejado de hacer muchas cosas, pero hasta ahí nos hemos detenido, ¿sí, hermanos? Otra cosa que manifiesta nuestra falta de crecimiento es la falta de participación en la iglesia. Y eso a lo mejor no tenemos esas malas actitudes, ¿sí, hermanos? Pero no estamos haciendo nada para el Señor. No estamos participando, buscando la manera de servir en la iglesia, sino simplemente venimos, recibimos y nos vamos. Sí ha habido cambios en nuestras vidas, pero estamos siendo infructuosos, no estamos dando fruto, no estamos dando resultados. ¿Sí, hermanos? Bueno, no sé cuántos participan o si todos participan, pero si usted no participa en una actividad en la iglesia, hermanos, pues yo lo animo a que tome la decisión de participar. ¿Sí, hermanos? Indiferencia hacia las cosas de Dios. Y aquí algo que es clásico, bueno, que es algo que pasa en todas las iglesias, por lo menos las que yo conozco, es en los cultos de oración. A los servicios, a donde tenemos que asistir, asistimos, pero cuando dicen vamos a tener el servicio de oración el viernes, el jueves y así, muchas veces teniendo la posibilidad de asistir, no asistimos. Hay algo que nos está deteniendo. Si, hermanos, no estamos creciendo. Y algunos de nosotros pues debemos de tener ese anhelo o ese deseo. Y en general, hermanos, algo que si a lo mejor ninguno de ustedes se identifica en uno de estos puntos o de estas áreas, apenas estaba escuchando una frase que la iglesia que cree es una iglesia que crece. ¿Sí, hermanos? Nosotros estamos sirviendo en una iglesia pequeña, realmente somos pocos y ya tenemos un tiempo en esa iglesia. ¿Sí, hermanos? Pero si nosotros analizamos, hay iglesias que tienen, no sé, 5 años, 10 años. La iglesia donde estamos pues ha de tener unos 20 años. Aquí no sé cuántos años tengan ustedes, pero ¿cuánto? 42 años. Y mire, si lo anterior usted dice, no, pues yo la verdad no, yo sí leo, oro y hago todo lo que tengo que hacer, la pregunta sería, ¿por qué esta iglesia, por qué estas sillas hasta este momento, en estos 42 años, ¿por qué no han sido insuficientes? ¿Por qué no se ha tenido que buscar un terreno más grande? ¿Por qué no estamos, por qué no hay gente de pie escuchando la palabra? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hemos dejado de crecer? Hemos dejado de avanzar.
somos tibios, hemos caído en el conformismo. Yo voy, escucho la palabra, me regreso a mi casa y no robo, no miento, no hago esto, no hago lo otro. Pero tampoco estamos haciendo nada. ¿Sí, hermanos? Bueno, esto es solamente para algunos. Yo sé que muchos de ustedes pues hacen lo que deben, ¿sí, hermanos? Y algo que está estorbando en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento, pues son las distracciones, ¿sí, hermanos? Los bienes, esa búsqueda de bienes materiales, y eso yo creo que la mayoría de los hombres es algo que tenemos, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros buscamos el sustento de nuestra familia. Sabemos que nuestros hijos necesitan zapatos, que les piden material en la escuela, que hay que pagar las inscripciones, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. ¿Sí, hermanos? Pero muchas veces en esa búsqueda de los bienes materiales, porque a veces son las preocupaciones y los afanes, como más adelante vemos, pero a veces llegamos a obsesionarnos por un mejor carro, por una mejor casa, por mejor ropa, por mejor esto, por mejor el otro, y eso en sí mismo no es malo. O sea, muchas de las cosas que nos distraen no precisamente quiere decir que sean malas, que sean equivocadas, pero sí llegan a ser malas, llegan a ser perjudiciales cuando, por ejemplo, esta búsqueda de los bienes materiales desplaza nuestra búsqueda de las cosas espirituales. La palabra de Dios dice: buscad las cosas de arriba donde está Cristo, ¿verdad? Dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muchas veces desviamos nuestra mirada, ¿sí, hermanos?, por buscar esos bienes materiales. Y otra cosa que está afectando en este tiempo a muchos hermanos, a muchos cristianos, es el entretenimiento. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos tenemos celular? ¿Cuántos tenemos tablet? ¿Cuántos tenemos computadora? ¿Cuántos tenemos una pantalla en nuestra casa? ¿Sí, hermanos? Y algunos de nosotros podríamos decir: sí, pues sí tengo teléfono y sí veo videos, sí veo, pero yo veo predicaciones, pero veo videos de esos shorts, videos cortos, pero son de mensajes cristianos, tienen un mensaje positivo. Pero miren, nosotros podemos pasar horas viendo predicaciones, pero ¿cuánto de lo que nosotros estamos mirando, cuántas de esos principios o de esas verdades que miramos en las predicaciones, cuántos estamos poniendo por obra? Muchas veces lo único que nosotros estamos haciendo es distraernos, es perder el tiempo, porque de la mayoría de las cosas que vamos a ver, si pasamos 1, 2, 3 horas, no sé cuánto tiempo alguien pueda pasar en un teléfono viendo cualquier cosa, eso anestesia, ¿sí, hermanos? Lo que hacen el entretenimiento, lo que hacen las redes sociales es anestesiar nuestra alma, porque dejamos de vivir y solamente pasamos ese tiempo en un sueño, porque solamente es algo que ocurre en nuestra mente, algo que sí estamos viendo. Yo no les digo que no vean predicaciones, ¿sí, hermanos? Vean una predicación, saquen la sustancia de esa predicación y salgan a vivir lo que han aprendido. Porque muchas veces, les vuelvo a decir, a repetir, podemos mirar 1, 2 predicaciones, 3 predicaciones y podemos pasar mucho tiempo. Y incluso, ¿cuántas veces no escuchamos, por ejemplo, hoy una predicación? Y cuánta gente no regresa a su casa y no, la predicación estuvo buena y que tal. ¿Y de qué hablaron? Pues no sé, pero
Estuvo bueno, ¿sí, hermanos? O sea, hoy, ahorita estamos escuchando una predicación. Anotemos el principio y el resto de la semana dediquémonos a vivir ese principio, a aplicar ese principio. ¿Sí, hermanos? Porque Dios le dice a la iglesia de la Odisea: tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Ellos eran ricos así como nosotros en palabra, en conocimiento, pero muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas empezamos a vivir poco. ¿Sí, hermanos? Y algo que nos detiene también en nuestro crecimiento es, esto solamente lo voy a mencionar, es el orgullo y la autosuficiencia, es el miedo y la falta de confianza en Dios, las distracciones que ya lo miramos un poco, y el pecado habitual. Sí, hermanos, pero lo vamos a ver unos ejemplos. Vamos al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 13. Bendito es tu nombre, Jesús. Jueces, capítulo 13. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 1 para mirar el contexto. Dice: y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, que nunca había parido. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole: he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues mira que ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Hasta aquí vamos a leer. Todos nosotros conocemos la historia, sabemos de quién habla. ¿De quién, hermano? De Sansón. Y aquí nosotros miramos el anunciamiento a esta mujer que iba a tener un hijo varón, y que iba a ser nazareo desde su juventud, y que él tenía ¿qué tenía? Él tenía un propósito. Él había sido escogido. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí, hermanos? ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque hemos sido escogidos, y porque Dios tiene un propósito para nosotros, así como lo tiene para Sansón. Había una necesidad en el pueblo. Ellos estaban siendo oprimidos por los filisteos, y ya tenían tiempo de haber sido oprimidos, ya tenían 40 años de opresión. ¿Sí, hermanos? Y había una necesidad en la nación. ¿Cuántos sabemos que hay una necesidad en nuestra nación? ¿Cuántos sabemos que hay una necesidad en nuestra colonia, en nuestro estado, en nuestro país? Hay una necesidad, y siempre que ha habido una necesidad, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios cuando ha habido necesidad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace, hermanos? ¿Qué es lo que hizo con Moisés? ¿Qué es lo que hizo con Gedeón? ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos?
¿Mandé? ¿Sabe lo que hace Dios? Dios levanta un hombre. Dios levanta un hombre, lo dispone, prepara todo para que ese hombre cumpla con el propósito de su voluntad. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué fue lo que pasó? Sansón cumplió con ese propósito con el cual Dios lo llamó. ¿Sí lo cumplió? Mire, Sansón hizo algunas proezas, como una vez con una quijada de un asno. ¿A cuántos mató? ¿A cuántos mató, hermanos? A 1000 hombres. Con una quijada de un burro mató a 1000 hombres. ¿Pero por qué los mató? ¿Por qué los mató, hermanos? Su motivo era cumplir la voluntad de Dios. Él usaba ese don que Dios le había dado, pero no por los motivos correctos. Cuando él, precisamente por no querer rendirse a la voluntad de Dios, porque es lo que hoy vamos a aprender, el que tenemos nosotros que rendirnos a la voluntad de Dios. Tenemos muchas herramientas, pero una cosa que nos falta a nosotros es rendirnos a la voluntad de Dios. Hacemos muchas cosas, pero todavía no nos hemos rendido por completo. Sansón no se rindió a la voluntad de Dios. Él hizo lo que él quiso, y como mirábamos en los puntos que muchas veces nos detienen, es el pecado. Yo no digo que todos, pero puede haber algunos, hermanos, que hace alguna cosa que sabe que no le agrada a Dios, y Dios lo quiere usar. Yo no sé quién sea, pero Dios lo quiere utilizar, pero por no rendirse a la voluntad de Dios y dejar esas cosas que sabe que son pecados, Dios no puede obrar a través de esa persona, ¿sí, hermanos? Y bueno, es algo que Sansón lo tuvo que aprender pues demasiado tarde, ¿sí, hermanos? Pero nosotros todavía estamos a tiempo. Hoy, ¿qué le quiero decir, hermanos? Que Dios tiene un propósito para su vida. Todos tenemos algo que hacer. Miren, se lo voy a leer en Efesios 4:10. Dice: el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para que los santos sean perfeccionados para la obra. ¿Sean perfeccionados para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Sí, hermanos? Esa palabra no fue solamente para ese tiempo, porque si fuera solamente para ese tiempo, a los que constituyó apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y doctores, pues ya se murieron. A los que constituyó en ese tiempo, ya se murieron. ¿Qué quiere decir? Que Dios dentro de nosotros ha escogido a algunos que van a ser apóstoles, otros van a ser pastores, otros van a ser doctores, otros van a ser evangelistas. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con el ministerio que Dios tiene para nosotros? ¿Y cuántos de nosotros estamos viviendo nuestras propias vidas? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos rendido a la voluntad de Dios y seguimos haciendo lo que nosotros queremos? ¿Y cuántos de nosotros oramos para que Dios nos permita conocer su voluntad? Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. ¿Sí, hermanos? Hermano, ¿le hace sentido? ¿Sí? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Sí, Primera de Samuel capítulo 13.
Primera de Samuel, capítulo 13. Dice la palabra, vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad. Y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo que se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí que Samuel que venía. Y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Micmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón según su corazón, el cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sí, hermanos, miren, este es otro ejemplo. ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Mandé? Hacía lo que quería. No se había rendido a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, por no rendirnos a la voluntad de Dios, por no confiar, obramos de acuerdo a nuestros propios pensamientos y no hacemos lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer. Sí, hermanos, a causa de esta falta de confianza, aquí nosotros mirábamos que también nos cuesta trabajo rendirnos a la voluntad de Dios, ¿sí, hermanos? Por miedo y por falta de confianza. ¿Qué fue lo que tuvo Saúl? Fue falta de confianza. Y es falta de confianza que muchas veces a nosotros nos hace falta, y por eso no nos rendimos a la voluntad de Dios, ¿sí, hermanos? Y buscamos nuestros propios caminos. Y ahora vamos a ver brevemente, si quieren anotar la cita solamente, para no demorarnos mucho. Y este es un ejemplo de una persona que aprendió a rendirse a la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Nosotros conocemos la historia, Génesis 12:1, a donde Dios se presenta a Abraham y dice, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Miren, es una persona que ha aprendido a rendirse a la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos, pero como no sabemos el resultado, como no sabemos lo que va a suceder, pues desconfiamos y no queremos salir de nuestra zona de confort. Si a nosotros se nos presentara el Señor, imaginen que nosotros somos Abraham.
Y bueno, eso lo podemos aplicar a alguna área de nuestras vidas específicamente. Pero imaginen que nosotros somos Abraham y que Dios nos dijera: ¿sabes qué? Quiero que salgas de este lugar y que te vayas a Ciudad Mante, que te vayas a Sonora o algún lugar que ni siquiera conocemos, o que hemos escuchado cosas terribles. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, a dejar nuestra casa, a dejar nuestro trabajo? Bueno, ¿qué nos pudiera pedir Dios y que nosotros estuviéramos dispuestos a dejar? Sí, hermanos, pero sabemos todo lo que Dios hizo a través de la vida de Abraham. Nosotros hemos sido bendecidos por la vida de Abraham. Hasta la fecha, la obediencia de Abraham fue bendición para toda su descendencia y ha sido bendición para nosotros. Miren, mi vida ha sido bendecida. ¿Por qué? Por un hombre que estaba en Guaymas, en Sonora. Un tiempo estuvo en La Paz, en Los Cabos, y fue un hombre que Dios le dijo que viniera a Iztapalapa y que me compartiera a mí de las buenas nuevas, que me compartiera a mí el evangelio. La obediencia de ese hombre, gracias a Dios por su vida, hizo posible que yo estuviera aquí. Si no hubiera sido por su obediencia, así como Abraham obedeció, pues yo o estuviera muerto o hubiera quedado loco en un panteón, o no sé lo que hubiera sido de mi vida, de verdad. No les platico mucho, pero así hubiera sido. Sí, hermanos. Y entonces nosotros tenemos que tener esa disposición de rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces Abraham salió de su tierra y de su parentela. Él obedeció, se rindió a la voluntad de Dios y Dios hizo obras a través de su vida. ¿Sí, hermanos? Génesis 13, del 8 al 10. Bueno, todo el capítulo 13. Pero nosotros seguimos mirando a Abraham. Y ¿cuántos conocemos la historia? ¿Sabemos lo que está pasando en esta imagen? Bueno, Abraham salió de Ur de los Caldeos, obedeció a Dios y ellos iban de camino a esa tierra que Dios había prometido a Abraham. Y él pues Abraham llevaba pues a sus siervos, llevaba a su esposa, llevaba a sus ovejas, y su sobrino Lot decidió caminar con Abraham. Él también tenía siervos y también tenía ovejas. Llegó un momento en que Dios los había bendecido tanto que ya no había suficiente espacio para los dos. Y entonces los pastores de Lot empezaron a discutir con los pastores de Abraham. Abraham se dio cuenta y dijo: mira, para que no haya discusión entre nosotros, mira, yo lo dejo a tu decisión. Observa la tierra, mira toda esta tierra que hay. Tú escoge hacia dónde quieres caminar, hacia dónde quieres ir, y si tú dices para este lado, yo voy a ir para el otro. Y si tú dices para este otro lado, pues entonces yo voy para el otro lado. ¿Sí, hermanos? Eso es rendirse a la voluntad de Dios. Que nosotros estemos conscientes de que si Dios dice que debemos de caminar hacia un lado, Él va a ir con nosotros y Él nos va a bendecir. Lot miró pues el horizonte y miró
un prado, un lugar a donde había pastos verdes, y miró hacia el otro lado y había un desierto, ¿sí, hermanos? Y él escogió los campos verdes, ¿sí, hermanos? Aunque esa tierra estaba de camino hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra, a donde sabemos que era una ciudad de perdición. Cuando nosotros no hemos aprendido a rendir nuestras voluntades a Dios, nosotros nos dejamos llevar por lo que miran nuestros ojos, ¿sí, hermanos? En lugar de preguntar si es la voluntad de Dios, ¿sí, hermanos? Entonces sabemos que Lot escogió, él dijo: yo voy hacia este lado. Él escogió lo que a él humanamente le pareció conveniente, y Abraham decidió caminar hacia el otro lado, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios iba con él a donde quiera que él fuera, ¿sí, hermanos? Entonces nosotros, para poder rendir nuestras voluntades, tenemos que aprender a confiar en Dios, que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Antes de que nosotros nos demos cuenta, Él lo sabe y lo sabe todo, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando Él nos lleva, nos dirige a caminar por un cierto camino, es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros, ¿sí, hermanos? Y bueno, la mayoría de nosotros lo hemos aprendido, porque es algo que también uno se da cuenta, aún como pastor. Nosotros ahorita estamos aquí, pero Dios puede decir: ¿sabes qué? Te vas a Chiapas, te vas a Oaxaca, te vas a Guerrero, te vas a tal lado. Y si hay quien dice: no, pues que yo no me quiero ir, y alguien se puede quedar, pero realmente los resultados no son los que ellos esperaban. Pero cuando nosotros decimos: sí, Señor, si tú dices que a tal lado me voy, y hemos podido ver la mano de Dios, hemos visto ese respaldo de la mano de Dios, que las cosas no siempre van bien, pero la vida es así, ¿sí, hermanos? Pero si estamos aquí es porque Dios ha sido con nosotros, hermanos, ¿sí? Miren, otra cosa que miramos en la vida por ejemplo, en la vida de Abraham, en la vida de Abraham, es que en determinado momento Dios le hace una promesa de darle un hijo, y Dios lo cumple y se lo da. Pero también hay un momento donde Dios le dice: ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y entonces la escritura, bueno, ahí está Génesis 22:1 en adelante. Conocemos las escrituras, sabemos, para no demorar mucho. ¿Y qué es lo que hace Abraham? ¿Qué es lo que dice la escritura que hace Abraham? Entonces, al siguiente día de que Dios le dice que le ofrezca a su hijo, él se levanta, y no se levanta pues tarde, él se levanta temprano, es pronto para obedecer al mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que aprendió a rendir su voluntad a Dios, ¿sí, hermanos? Entonces se levanta temprano, prepara las cosas y emprende el camino con su hijo, y llega y está dispuesto, hermanos, a obedecer. Está dispuesto a obedecer ese mandamiento. Él extiende su mano para tomar el cuchillo, y el ángel de Jehová le dice: detente, no lo hagas. Yo sé que eres obediente y que estás dispuesto a sacrificarlo. Y se da cuenta que hay un cabrito trabado de los cuernos en un zarzal, y eso muestra que Dios siempre hace una provisión. Cuando Dios nos pide una cosa, ¿sí, hermanos? No es para afectarnos, no es para nuestro mal, sino para nuestro crecimiento, ¿sí, hermanos? Hay cosas que Dios nos pide para probarnos, y tenemos que pasar esa prueba. Algo que se me olvidó mencionar en el ejemplo anterior, pero que también lo vemos aquí, es que Dios
siempre llega a tiempo. Hay veces que nosotros decimos, tengo que hacer esta actividad, Dios quiere que haga esto o que vaya a tal parte, pero tengo esta otra necesidad. Y les digo, a mí me ha pasado, tengo una necesidad que tengo que cubrir y digo, y es que no hay la manera en que yo pueda cubrir esta necesidad. Entonces dejo de hacer esto para hacer lo otro. ¿Sí, hermanos? Y entonces pasa lo que pasa con Saúl. A veces por esa desobediencia Dios tiene que traer un juicio, un castigo a nuestras vidas para en su misericordia nosotros podamos aprender y en otra ocasión podamos tomar una decisión diferente. ¿Sí, hermanos? Porque cuando llegó Samuel a donde estaba Saúl, hablando del ejemplo anterior, ¿en qué momento llegó? Justo cuando él acababa de ofrecer el sacrificio. Justo cuando él lo ofreció, estaba él terminando de ofrecer el sacrificio cuando Samuel llegó. Nosotros tenemos que esperar, hermanos, hasta el último momento. Muchas veces decimos, no, pero ¿cómo voy a hacer con esta situación? Y hacemos lo que nosotros creemos conveniente, ¿sí, hermanos? Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Él está observándonos, mirando las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí, hermanos? Otro ejemplo, y ya casi con esto terminamos, es el ejemplo del apóstol Pablo. Una de las frases, están las citas, Filipenses 1:21, Gálatas 2:20, a donde el apóstol Pablo dice, por ejemplo en Gálatas 2:20, si no me equivoco, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí, hermanos? Un hombre que estaba rendido por completo a la voluntad de Dios. Y Filipenses 1:21 también, si no me equivoco, dice la escritura, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a 2 de Corintios, vamos a leer estos pasajes. 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice la escritura en el versículo 9, vamos a leer desde el versículo 8. Dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Vamos a leer desde el 7, perdón. Dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, por cuanto soy flaco, entonces soy poderoso. Miren,
Cada uno de estos versículos muestra la dependencia, la confianza, la manera en que el apóstol Pablo se había rendido a la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Y nosotros muchas veces hemos orado y cantado, incluso hace rato cantábamos, ¿verdad? Cristo, heme aquí para hacer tu voluntad. Y muchas veces lo decimos, pero muchas otras veces el Señor viene a nuestras vidas y nos pide hacer algo. Y una cosa que sí quiero compartirles también es que, mire, si nosotros le decimos al Señor: Señor, yo me rindo ante ti, guíame, quiero conocer tu voluntad. Si nosotros decimos, como cantamos hace rato: Señor, heme aquí, envíame, yo quiero hacer tu voluntad, Él lo va a hacer. Y una cosa que va a hacer es que Dios le va a hacer sentir o escuchar lo que debe de hacer, pero van a ser pequeñas cosas, pequeños detalles. A lo mejor Dios le dice: mira, quiero que te levantes y que le des un abrazo a la hermana Juanita, a la hermana Mari o a alguien. Cuando Dios nos dice eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que muchas veces hacemos? Nos levantamos y decimos, vamos y le decimos: hermana, Dios me hizo sentir, que le dé un abrazo, que le diga que Dios la ama. Y ¿cuántos testimonios no ha habido de gente que dice: hermana, es lo que yo estaba esperando, es lo que yo necesitaba, un abrazo? Ha habido testimonios así, hermanos, pero muchas veces nosotros, aún en esos pequeños detalles, nosotros no hacemos caso, no somos obedientes, no nos hemos rendido. ¿Por qué? Por miedo, por inseguridad o no sé. Pero nosotros debemos, precisamente por eso, nosotros debemos de rendirnos, porque si muchas veces no hacemos esas pequeñas cosas que Dios nos pide, ¿cómo haremos otras cosas más grandes si en las pequeñas cosas no hemos aprendido a ser fieles? ¿Sí, hermanos? Mire, el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un capítulo anterior, en 2 Corintios 11:25, dice la palabra de Dios: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Mire, hermano, el apóstol Pablo era un hombre que declaraba esa entrega que él tenía hacia Dios, pero no solamente con palabras, sino con acciones. ¿Cuántas veces no ha habido personas, no digo que aquí, pero ha habido personas que: no, es que hoy no voy a la iglesia porque es que ya va a llover, es que está haciendo frío, es que hay charcos para llegar a la iglesia, es que hoy no me siento bien, es que son cosas tan pequeñas, son cosas tan insignificantes que reflejan nuestra falta de rendición a la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Creo que hemos visto algunos ejemplos, espero haberme dado a entender, pero yo creo que en resumen
lo que Dios puso en mi corazón para decirle es que Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para su vida. Si nosotros tenemos un Dios grande y los propósitos para su pueblo son grandes. Son grandes. Nosotros limitamos la obra de Dios en nuestras vidas por nuestra falta de entrega, por nuestra desconfianza. No nos entregamos a Dios porque desconfiamos, porque dudamos de que Dios sea poderoso, que Dios sea omnisciente, que Dios sea omnipotente y que Dios sea omnisciente. Pero tenemos un Dios que todo lo puede, tenemos un Dios que todo lo sabe. Si Dios dice que nosotros hagamos una cosa, es porque Él está con nosotros. Él va a ir con nosotros, Él nos va a respaldar, Él nos va a preparar. Hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, desde el más joven hasta el más grande. Ahí en la iglesia hay unos hermanos, la mayoría de los hermanos son grandes, y hablando algo parecido acerca de nuestra responsabilidad y de los ministerios que Dios tiene para nosotros, y la gente mayor podría decir, pero yo qué puedo hacer, es que pues no tengo facilidad de palabras, que no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Pero miren, yo no me lo esperaba, pero uno de los hermanos sabe tocar la guitarra y ya es un hermano ya adulto, ya tiene casi 80 años. Y en una ocasión ahí en la casa estábamos comiendo y le digo, a ver, hermano, aquí tenemos una guitarra, a ver, tóquele. Y empezó a tocar. Entonces y empezó a tocar. Entonces no sabemos lo que cada uno de nosotros puede hacer. Dios, aparte de habernos dado un ministerio, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades. ¿Quién dice que alguno de ustedes no va a orar por un enfermo y va a sanar? ¿Quién dice que usted no va a compartir la palabra a un desconocido, que usted vaya caminando y de repente Dios le haga sentir que si no le comparta de las escrituras, por lo menos le dé su testimonio y Dios lo salve? ¿Sí, hermanos? Y ya le digo, esa falta de rendición, esa falta de entrega se refleja en nuestro estancamiento, porque Dios nos quiere usar, pero por no rendirnos y hacer lo que Dios nos dice que nosotros hagamos, la obra de Dios se detiene. Si nosotros aprendemos este principio, Dios quiera que de aquí a un año son 365 días. Si nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios y la hacemos, y si Dios nos dice cada día, por lo menos háblale a una persona de mí, de lo que tú tienes, de esa riqueza, porque la iglesia de Laodicea, ¿qué decía? Soy rico. ¿Cuántos somos ricos en conocimiento y en palabra? ¿Cuántos somos ricos, hermanos? ¿Cuánta palabra recibimos cada semana? ¿Cuánta palabra leemos en el transcurso de la semana? Somos ricos. Y si Dios nos dice, compártele de eso que tú tienes a una persona por día, ¿cree que en esos 365 días una persona querrá acompañarlo a la iglesia? ¿Sí? Uno tal vez, que sea tocado por Dios, por el Espíritu. Si usted ora, si usted ayuna, si usted hace lo que Dios le dice que tiene que hacer y lo hace, ¿cree que Dios lo pueda usar y tocar la vida de una persona que diga, yo quiero saber más, llévame, yo quiero ir a donde tú vas, porque yo quiero tener lo que tú tienes? ¿Cree que pueda venir una persona? ¿Cuántos somos, hermanos? ¿Cuántos deberíamos de haber sido en 40 años? En 30, en 20, en 10 años. ¿Cuántos? Pero no nos hemos rendido. Seguimos viviendo conforme a nuestra voluntad. Seguimos viniendo, escuchando la palabra y nos vamos a nuestra casa y hacemos lo de todas las semanas. No todos, no digo que todos, pero a veces así es, hermanos.
yo pues en algún momento lo tuve que hacer y yo le invito a que usted lo haga. No sé si quieran ustedes concluir o que podamos rendir nuestras voluntades a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano, gracias. Conozco al hermano desde que está bien jovencito y sigues estando joven. Gracias, brother, gracias, varón. Gloria a tu nombre, Jesús. Saben, hace tiempo escuché una historia de un hombre que estaba subiendo la montaña, el alpinismo, y dice que ya en la tormenta, ya en todas esas cosas de la tormenta de nieve, se rompe una cuerda, se rompe una pierna y queda colgado en el precipicio. Vino la oscuridad y entonces él dijo: Dios, yo no quiero morir aquí, por favor, sálvame. Y él gritaba: auxilio, ayuda, estoy aquí colgado, por favor, ayúdenme. Y entonces dijo: Señor, si tú de verdad existes, por favor, sálvame. Yo no quiero morir así. Y de pronto, mis amados, esta es algo que es real, que sucedió, o a lo mejor es una ilustración, pero puede tocar nuestro corazón. Cuenta esta ilustración que escuchó este hombre la voz de Dios que le dijo: corta la cuerda, déjate caer, yo te sostengo. Y dijo: ¿qué? Corta la cuerda, déjate caer, yo te sostengo. Saca el cuchillo y escucha la voz: corta la cuerda, déjate caer, yo te sostengo. Y no cortó la cuerda. Murió estancado, decía el hermano. Y saben, cuando lo encontraron, porque sí, lo buscaron, pero cuando lo encontraron ya era demasiado tarde. Estaba a 1 metro del piso, muerto, con el cuchillo en la mano, pero no se atrevió a cortar la cuerda. El hermano nos compartía algunos principios tan hermosos. ¿Por qué nos llegamos a sentir estancados? ¿Saben qué era? ¿Saben cuál era la situación? Que toda persona que murió en el desierto estancado fue porque no quiso seguir la nube y la columna de fuego. Es hermosa la historia de Abraham, pero es también hermosa la historia de Isaac. ¿Saben? Cuando Isaac, todos, a veces la mayoría pensamos que Isaac era un jovencito, era un niño, pero no es cierto. Según el historiador Flavio Josefo, un historiador judío, dice que Isaac tenía entre 25 y 37 años de edad. ¿Y Abraham cuántos años tenía? 100 años y fracción, no me acuerdo muy bien, pero ya era un hombre muy grande de edad. No podía competir en fuerza ni en agilidad contra un joven de 25, 30 y tantos años. No podía un hombre tan grande de edad decir: te voy a amarrar y te voy a llevar a la fuerza. No. Abraham tuvo que hablar con su hijo y decirle: hijo, Dios me ha pedido algo que ha traspasado mi corazón. Que si por mí fuera yo me pongo en tu lugar. Pero Dios
me ha pedido que tú seas el sacrificio. O sea, no habían pensado eso. Entonces, dice el hermano, no nos estanquemos. Y como el hermano dice, hay veces que Dios nos va a pedir cosas pequeñitas. Cosas como pequeñitas como, oye, quédate en la puerta. Oye, haz el talento. Oye, llega temprano. Oye, ve a la oración. Oye, háblale a tu vecino. Oye, ve a la iglesia a escuchar mi palabra. Oye, ponte a orar por tus pastores. Regálale 5 pesos a aquella persona que está pidiendo. Son cosas tan pequeñas, tan pequeñas. Pero cuando no aprendemos a escuchar la palabra de Dios, nos estancamos, hermanos. Nos alejamos de la voluntad del Padre. Y hay veces que nosotros decimos, ¿por qué? Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me use, yo quiero servirle al Señor y queremos sobresalir y queremos que caiga fuego del cielo, que al orar por una persona sane. Pero es que, ¿cómo? Porque en este retiro pastoral aprendíamos, ¿verdad, hermana? Que para que Dios nos use tiene que rompernos, tiene que quebrarnos, tiene que moldearnos. Y si no nos dejamos usar en cosas pequeñas, ¿te imaginas? Si tú como madre, Dios te hablara y te dijera, yo quiero que me des a tu hijo porque se va a ir a la escuela bíblica. No, Señor, los pastores sufren, los pastores ni tienen para comer. Sí, pero yo lo he escogido. Y lo que el hermano nos compartió en esta tarde es tan hermoso. No hay principio tan pequeño. Es más, a veces los principios más pequeños son las semillas que crecen como árboles. Y se imaginan ustedes hablando a Abraham con su hijo: yo no te puedo amarrar, hijo, a la fuerza. Yo no te puedo perseguir, hijo, no te alcanzo. Eres más grande y eres más fuerte que yo. Pero mira, el Padre me ha hablado. Dios Todopoderoso me ha hablado y me ha dicho, y me ha pedido lo más hermoso, lo más valioso, lo más bello y lo que más amo en este mundo, que eres tú. Déjate amarrar. Gracias. ¿Quieres ser el sacrificio? Isaac dijo, sí quiero. Toma mis manos, amárrame. Toma mis pies, amárrame. Voy a donde el Padre te haya dicho. Llévame. Me postro, me entrego. Yo no quiero estancarme. Si el Padre me ha escogido y me ha dado la vida para que yo sea su sacrificio, aquí estoy. Igual cada uno de nosotros, amados, habla con Dios. Habla con Dios y dile: Señor, si tú me has escogido para algo, aquí estoy. No me importa si es para lavar los baños toda mi vida. Si para eso me escogiste, aquí estoy, Señor. Yo no me quiero estancar. Yo quiero seguir la nube. Yo quiero seguir la columna de fuego en el desierto. No quiero estar lleno de riqueza y no darla, compartirla con aquellos que no lo tienen. ¿De qué me sirve tanta palabra si no pongo en práctica algo pequeño? ¿De qué me sirve tanto conocimiento si no le hablo a mi vecino o a aquella persona que se está muriendo? Si me has llamado, Señor, para trapear tu iglesia, toda mi vida lo quiero hacer.
Si me has llamado, Señor, para tocar un instrumento aquí en tu altar, lo quiero hacer. No me quiero estancar. No quiero, Señor, tener el talento enterrado. Hoy tu siervo, Señor, nos ha compartido tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser un Isaac, un sacrificio vivo. Alguien que esté dispuesto a entregarse voluntariamente al plan maestro, al plan eterno que fue escrito desde la eternidad pasada. Fue escrito que Carlos me iba a servir, que Marta me sirve, que Daniel me sirve, que Yolanda será mi sierva, que David es mi siervo. Y tú llamaste a cada uno. Todos los que estamos aquí sentados en esta hora hemos nacido con un propósito eterno. No queremos estancarnos, no queremos congelarnos. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a escuchar tu palabra. La palabra que hoy, Señor, ha hablado a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Has escogido a una Yeramel, has escogido a una Norma, has escogido a un Felipe, has escogido a una Irene, a una Inés, a un Axel, con un propósito eterno. Has escogido a un siervo tuyo, a Eduardo, con un propósito eterno. Aquí estamos, Señor. Ponemos nuestras manos a tu servicio. Ponemos nuestros pies. Señor, átalos. Queremos ir al altar, ahí a entregar nuestros sueños, ahí a entregar nuestros propósitos, que muchas veces no son conforme a tus propósitos. No queremos ser una iglesia de la Odisea, presumiendo que somos ricos cuando somos pobres, porque no hemos dejado que tú, Señor, conduzcas nuestra vida, aún si es necesario, al altar, a entregarnos como tu amado Hijo Jesucristo se entregó por nosotros. Porque ese fue el plan maestro. Ese fue el plan maestro, que tu amado Hijo se entregara. Cordero de Dios, amado Padre, aquí estamos. Tómanos, 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 Señor. Somos tuyos, amado. Termina tu plan maestro. No queremos estancarnos. No queremos quedarnos sentados ahí en esta silla y no hacer nada para tu gloria, para tu honra, Señor. Ayúdanos. Cumple el propósito de tu santa y bendita voluntad en nosotros, Señor. En nosotros, Dios. No importa la edad que tengamos, si somos muy jóvenes o somos muy grandes,
Tú llamaste a un Samuel, tú llamaste a un Abraham, tú llamaste a una Débora, tú llamaste, Señor, a tantos niños como hombres, niñas como mujeres grandes. No hay edad, Señor. Todos podemos servirte. Ayúdanos a avanzar, a no estancar. La iglesia de Elim es un oasis en el desierto. La iglesia de Elim tiene frutos. La iglesia de Elim tiene agua viva. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Mis amados hermanos, pongámonos de pie. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Escucha lo que Dios está poniendo. Escucha lo que Dios está poniendo aquí en mi mente. Escucha lo que Dios te dice en esta hora. Ponte de pie, por favor. Dios tiene siervos en este lugar. Dios tiene pastores. Dios tiene pastoras en este lugar. Iglesia de Elim, tú eres un oasis en este desierto. Tú eres alguien que te he llamado para dar vida, para dar refrigerio al caminante cansado. Iglesia de Elim, yo te he llamado para que seas fructífero y para que el hambriento pueda refugiarse bajo tu sombra. Porque tú, Iglesia de Elim, estás experimentando esas fuentes, esas aguas subterráneas, para que puedas partir y repartir el agua a aquellos sedientos. No te estanques. Tú eres un oasis en medio de este desierto. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos y dile: aquí estoy, Señor, úsame. Úsame en lo que tú quieras, Señor, úsame. Úsame en lo que tú quieras, Señor. Yo no quiero ser grande si tú quieres que sea pequeño. Yo no quiero ser pequeño si tú quieres que sea grande. Yo quiero hacer tu voluntad para lo que me has creado, Señor. Para lo que me has creado, Señor. Para lo que me has creado, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Tu voluntad, Señor, tu voluntad. Oh, Señor. Oh,